Hace unos meses visité a una persona que conozco, 71 años, vive sola desde que su marido falleció, tiene el salón más verde y cuidado que he visto en mucho tiempo. Plantas por todas partes, en las estanterías, en las ventanas, en los rincones. Me dijo que las plantas la acompañaban, que le daban vida a la casa, que desde que las tenía se sentía menos sola. Y mientras me lo decía, yo estaba mirando las plantas, y reconocí 3 de ellas. No dije nada en ese momento, pero en el camino de vuelta a casa estuve pensando en lo que había visto, y en algo que ella mencionó casi de pasada, como si no tuviera importancia, que se despertaba todas las mañanas con la garganta un poco irritada, que tenía un cansancio que no desaparecía aunque durmiera bien, que a veces le picaban los ojos dentro de casa y no fuera. Llevaba 2 años con esos síntomas. Había ido al médico, le habían mirado la garganta, le habían hecho un análisis, todo normal. Su médico le había dicho que era la sequedad del ambiente, quizás el aire acondicionado, quizás la edad. No era la edad, era el salón. Hoy voy a contarte algo sobre las plantas de interior que probablemente nadie te ha explicado con esta claridad. No para que retires todas las plantas de tu casa, no para que tengas miedo de la naturaleza, sino para que tomes decisiones informadas sobre qué plantas viven contigo, en qué condiciones y cómo pueden afectar a tu salud de maneras que son reales, documentadas y completamente evitables cuando se tiene la información correcta. Me llamo Marcos Aldana. Llevo más de 20 años investigando la biología del envejecimiento y el metabolismo humano. Y las plantas de interior son uno de esos temas donde la distancia entre lo que la gente cree y lo que la biología real dice es sorprendentemente grande. Antes de hablar de plantas específicas, necesitas entender algo sobre cómo funciona la calidad del aire en interiores. Porque sin ese contexto, la información que voy a darte va a parecer exagerada o alarmista, y no lo es. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos publicó hace años un dato que sigue siendo válido y que muy poca gente conoce. La calidad del aire en interiores puede ser entre 2 y 5 veces peor que la calidad del aire exterior en zonas urbanas. No en casos extremos, como media general. La razón es que los espacios cerrados acumulan compuestos orgánicos volátiles procedentes de los muebles, las pinturas, los productos de limpieza, la ropa tratada y los propios organismos vivos que los habitamos. Y en invierno, cuando las ventanas permanecen cerradas durante horas, esa acumulación aumenta. Las plantas de interior se popularizaron en parte porque en los años 80 la NASA publicó un estudio que sugería que ciertas plantas podían filtrar compuestos tóxicos del aire. Ese estudio fue real, pero fue muy mal interpretado. Se realizó en cámaras herméticas pequeñas, no en habitaciones reales. Las concentraciones de plantas necesarias para producir un efecto medible en una habitación normal serían de entre 200 y 300 plantas por habitación, según análisis posteriores, no 3 macetas en el salón. Lo que el estudio de la NASA estableció genuinamente es que las plantas interactúan con el aire que respiramos. El problema es que esa interacción no siempre es positiva. Dependiendo de la especie, del estado de la planta, de las condiciones de humedad y de la ventilación del espacio, ciertas plantas pueden añadir al aire compuestos que en personas mayores de 60 años, con vías respiratorias más sensibles, producen irritación, inflamación de las mucosas y, en casos de exposición prolongada, efectos más significativos. Ahora entramos en las plantas, y quiero hacer algo diferente a lo que hacen casi todos los videos sobre este tema. La mayoría te da una lista de plantas peligrosas y ya está. Yo voy a explicarte por qué son problemáticas con el mecanismo biológico exacto. Porque cuando entiendes el por qué, puedes evaluar el riesgo real en tu situación específica. La primera planta que quiero que conozcas es la Dieffenbachia, conocida popularmente en España como trampolín o lotería. Es una de las plantas de interior más vendidas en viveros y supermercados porque es visualmente espectacular y porque sobrevive con muy poca luz y muy poco cuidado. Es exactamente el tipo de planta que se vende como ideal para interiores. Lo que no suele mencionarse en la etiqueta es que todas las partes de la Dieffenbachia contienen una concentración extraordinariamente alta de cristales de oxalato de calcio.
Estos cristales microscópicos tienen una forma de aguja, se llaman rafidios, y cuando entran en contacto con las mucosas producen una irritación inmediata e intensa. El nombre popular en inglés de esta planta es dumb cane, que significa caña silenciosa, porque el contacto de la savia con la boca produce una inflamación tal que temporalmente impide hablar. Para una persona que no toca la planta con la boca, el riesgo de toxicidad aguda es bajo, pero hay dos situaciones donde la Dieffenbachia representa un problema real para personas mayores de 60 años. Primera, la manipulación durante el riego o la poda sin guantes. La savia de la planta contiene los mismos cristales y puede producir irritación de piel y ojos que en personas con piel más fina y sensible puede ser más intensa que en jóvenes. Segunda, el polvo de las hojas secas. Cuando las hojas viejas de la Dieffenbachia se secan y se fragmentan, liberan partículas microscópicas al aire del espacio. Esas partículas, al ser inhaladas, pueden producir exactamente lo que describía la persona que visité. Irritación matutina de garganta, sensación de picor en los ojos dentro de casa y una irritación de las vías respiratorias superiores que se convierte en crónica después de meses de exposición. Si tienes Dieffenbachia en casa, el riesgo no justifica el pánico. Justifica ponerla en un espacio con buena ventilación, no en el dormitorio. Manipularla siempre con guantes y retirar regularmente las hojas secas antes de que se fragmenten. La segunda planta es el potos, también llamado Epipremnum aureum o potos en los viveros españoles. Es probablemente la planta de interior más común en los hogares españoles, precisamente porque es casi indestructible. Puede crecer en espacios con muy poca luz, necesita poco riego y tiene una estética agradable con sus hojas verdes o variegadas que cuelgan de las estanterías. El potos también contiene oxalato de calcio, pero en una forma diferente a la Dieffenbachia. Sus cristales son insolubles y se concentran principalmente en el jugo celular de las hojas. El riesgo principal no es la inhalación, sino el contacto dérmico, especialmente en personas con piel sensible o eczema. Y hay un factor que convierte al potos en una fuente de problema adicional en interiores cerrados. El potos, como todas las plantas tropicales mantenidas en macetas de interior con riego frecuente, crea un microclima de humedad alrededor de sus raíces, que es el ambiente ideal para el crecimiento de moho. No el moho visible que aparece en paredes, el moho microscópico que crece en la tierra húmeda de la maceta y que libera esporas al aire del espacio. En personas mayores de 60 años con mayor sensibilidad respiratoria, esas esporas pueden producir rinitis alérgica crónica, irritación bronquial y en casos de exposición muy prolongada pueden agravar condiciones preexistentes como el asma o la EPOC. La solución no es eliminar el potos, es controlar la humedad de la tierra. Regar solo cuando la capa superior de tierra está completamente seca al tacto. Usar sustrato con buena permeabilidad que no retenga el exceso de agua. Y cambiar la tierra de la maceta una vez al año para eliminar la acumulación de moho en las capas más profundas. La tercera planta es la más sorprendente de las tres y la que más incomoda mencionar porque es también una de las más queridas. La Spathiphyllum, conocida como lirio de la paz o cuna de Moisés, es frecuentemente recomendada como planta purificadora del aire, una de las más comunes en listas de plantas beneficiosas para interiores. Tiene flores blancas elegantes, crece bien en sombra y tiene la reputación de ser especialmente saludable. El problema es que esa reputación viene fundamentalmente del estudio de la NASA que ya expliqué, y que fue realizado en condiciones que no representan un hogar real. En condiciones reales de interior, el lirio de la paz produce cantidades significativas de polen que en espacios cerrados sin ventilación puede acumularse. Para personas alérgicas o con hipersensibilidad respiratoria, este polen puede ser una fuente de irritación crónica que se confunde fácilmente con una alergia ambiental de origen desconocido.
Además, como el pothos, el lirio de la paz es una planta que requiere tierra constantemente húmeda para prosperar. Esa humedad constante favorece el crecimiento de microorganismos en el sustrato, y su tendencia a la transpiración intensa hace que en invierno, con las ventanas cerradas, aumente la humedad relativa del espacio de maneras que pueden favorecer la condensación en paredes y el crecimiento de moho estructural. Esto no significa que el lirio de la paz sea una planta peligrosa en términos absolutos. Significa que en dormitorios, en espacios pequeños y mal ventilados, o en hogares con personas con alergias o sensibilidades respiratorias, merece estar en una habitación con ventilación regular, y no en el dormitorio donde se pasan 8 horas respirando el mismo aire. Y ahora viene la parte del video que más me importa, porque todo lo que he dicho hasta aquí podría crear la impresión de que las plantas de interior son un problema que es mejor evitar. Y eso sería un error igual de grande que ignorar los riesgos que acabo de describir. Las plantas de interior, las correctas, en las condiciones correctas, tienen efectos documentados sobre la calidad del aire, sobre la humedad ambiental, sobre los niveles de estrés y de cortisol, y sobre el bienestar general, que son reales y que en personas mayores de 60 años que viven solas o que pasan muchas horas en casa, tienen un valor que va más allá de la estética. El estudio que más me impresionó sobre el impacto positivo de las plantas en la salud de personas mayores fue publicado en el Journal of Physiological Anthropology. Mostró que la interacción con plantas de interior, regarlas, cuidarlas, observarlas, reducía los niveles de cortisol salivar de manera significativa comparado con actividades cognitivas equivalentes. La conexión con la naturaleza a través de las plantas tiene un efecto regulador del sistema nervioso autónomo que es especialmente relevante para personas mayores de 60 años con estrés crónico. La cuestión no es tener o no tener plantas. La cuestión es saber qué plantas son genuinamente beneficiosas, cómo cuidarlas para maximizar sus efectos positivos y minimizar los negativos, y dónde colocarlas en el hogar. La primera planta que recomiendo sin reservas es la sansevieria, conocida como lengua de suegra o espada de San Jorge. Es la planta de interior con el mejor perfil de seguridad y con efectos reales sobre la calidad del aire que están mejor documentados en condiciones reales de habitación. La sansevieria produce oxígeno durante la noche en lugar de durante el día como la mayoría de las plantas, porque utiliza un tipo de fotosíntesis llamado CAM, que fija el dióxido de carbono por la noche. Eso la convierte en una de las pocas plantas que mejora genuinamente la calidad del aire en un dormitorio mientras se duerme. Además, la sansevieria no libera cantidades significativas de polen, no requiere riego frecuente y por lo tanto no crea el microclima de humedad que favorece el moho. Y sus hojas no contienen compuestos problemáticos en las concentraciones que producen las plantas que describí antes. Es robusta, necesita muy poco cuidado y puede sobrevivir en condiciones de muy poca luz. Es la planta ideal para el dormitorio, para el espacio de trabajo y para cualquier área donde se pase mucho tiempo. La segunda planta genuinamente beneficiosa es el aloe vera. No el aloe decorativo de hojas pequeñas que se vende en supermercados como planta de diseño, sino el aloe vera auténtico con hojas carnosas y jugosas que contiene el gel medicinal en concentraciones útiles. El aloe vera auténtico tiene efectos bien documentados sobre la calidad del aire interior. Absorbe compuestos orgánicos volátiles, especialmente formaldehído y benceno, que se liberan de los muebles de aglomerado, las pinturas y los productos de limpieza que son fuentes frecuentes de contaminación interior. Además, el gel de aloe vera tiene aplicaciones directas en la salud de la piel, que son especialmente relevantes para personas mayores de 60 años. Quemaduras solares leves, irritaciones cutáneas, pequeñas heridas, sequedad de piel. Tener una planta de aloe vera en casa es tener una farmacia natural de primer auxilios de acceso inmediato. El aloe vera requiere muy poco riego.
Crece bien en espacios luminosos y no libera sustancias problemáticas al aire del espacio. Es una de las pocas plantas de interior donde el beneficio para la salud está documentado en condiciones reales y no solo en cámaras herméticas de laboratorio. La tercera planta es el romero, y sé que la mayoría de las personas lo asocia a la cocina, no a la decoración. Pero el romero en maceta en un espacio interior bien iluminado tiene propiedades que van mucho más allá del condimento culinario. Los compuestos terpénicos del romero, especialmente el 1,8-cineol y el alcanfor, se liberan en pequeñas cantidades en el aire del espacio donde la planta está presente. Estudios publicados en Therapeutic Advances in Psychopharmacology mostraron que la exposición a los aromas del romero mejoraba el rendimiento en tareas de memoria y concentración en adultos mayores. El mecanismo implica la inhibición de la acetilcolinesterasa por el 1,8-cineol, que es exactamente el mismo mecanismo de acción de algunos medicamentos utilizados para el deterioro cognitivo leve. No estoy diciendo que el romero en el salón cure el Alzheimer. Estoy diciendo que la evidencia sobre los efectos de sus compuestos volátiles sobre la función cognitiva en personas mayores es suficientemente consistente para que tener una planta de romero en un espacio donde se pasa tiempo sea una decisión inteligente y sustentada científicamente. Además, el romero es una planta mediterránea perfectamente adaptada al clima español, que requiere poco cuidado, que tiene hojas sin compuestos tóxicos en las concentraciones que mencioné para las otras plantas y que cuando florece aporta también beneficios para los polinizadores si se saca al exterior en primavera. Ahora el protocolo de sustitución, porque información sin acción es solo entretenimiento. El primer paso es hacer un inventario de las plantas que tienes en casa. Para cada una, identifica si está en el dormitorio, en el salón o en otro espacio. Las plantas con mayor riesgo en el dormitorio son las que producen más humedad, más polen o que contienen oxalato de calcio. Si tienes Dieffenbachia, potos o lirio de la paz en el dormitorio, el cambio más inmediato y más impactante que puedes hacer es simplemente moverlas a un espacio con mejor ventilación. El riesgo de estas plantas no es tanto su toxicidad absoluta como la exposición prolongada en espacios cerrados donde se pasan muchas horas. El segundo paso es evaluar el sistema de riego. La mayoría de las personas mayores de 60 años que tienen plantas de interior riegan con demasiada frecuencia porque lo perciben como cuidado. La tierra permanentemente húmeda es el factor de riesgo principal para el moho en macetas. Compra un medidor de humedad de tierra que cuesta menos de 5 euros en cualquier tienda de jardinería y riega solo cuando el indicador muestra tierra seca. Este único cambio reduce significativamente el riesgo de moho en las macetas independientemente de las plantas que tengas. El tercer paso es añadir ventilación. Abrir las ventanas del espacio donde tienes más plantas durante al menos 15 minutos cada mañana. Ese flujo de aire renueva el aire acumulado durante la noche, reduce la concentración de cualquier compuesto liberado por las plantas y es una de las intervenciones más efectivas para mejorar la calidad del aire interior de cualquier espacio. Es gratis, no requiere ningún equipamiento y tiene beneficios que van mucho más allá de las plantas. El cuarto paso es la sustitución gradual. No hace falta cambiar todo a la vez. Si tienes Dieffenbachia en el salón y quieres mantener una planta con impacto visual similar, la Sansevieria grande es una alternativa que ocupa el mismo tipo de espacio, requiere incluso menos cuidado y tiene el perfil de seguridad que describí. Si tienes potos colgando de una estantería, el aloe vera en un espacio luminoso o una pequeña Sansevieria no ocupan el mismo espacio vertical, pero aportan más beneficios reales. Y si tienes un espacio exterior, aunque sea pequeño, una terraza, un balcón, una ventana con alféizar profundo, el romero en maceta en ese espacio exterior aporta los beneficios cognitivos de sus compuestos aromáticos cuando entra el aire, sin los riesgos de tenerlo en un espacio completamente cerrado. Vuelvo a la persona que visité. Cuando la llamé unos días después de mi visita, le expliqué lo que había visto, sin dramatismo, sin decirle que sus plantas la estaban envenenando, porque eso no sería honesto. Le dije que 2 de las 3 plantas que tenía en el dormitorio eran las más probables de estar causando la irritación matutina y el cansancio que llevaba 2 años sufriendo.
Le sugerí moverlas al salón que tiene una ventana grande, añadir una sansevieria en el dormitorio y abrir la ventana cada mañana al levantarse, aunque fuera en invierno. Me escribió 3 semanas después. La irritación matutina de garganta había desaparecido casi completamente. El picor de ojos que siempre atribuía al aire seco también había mejorado. No había tomado ningún medicamento, no había hecho ningún cambio dramático. Solo había movido 2 macetas y añadido una planta nueva. No siempre es tan simple, y no siempre son las plantas. Pero cuando una persona lleva 2 años con síntomas que nadie ha sabido explicar, y esos síntomas desaparecen al cambiar el entorno inmediato, en el que pasa la mayor parte de su tiempo, eso merece ser contado. Las plantas son parte de nuestras vidas, nos conectan con la naturaleza, nos acompañan en la soledad, las cuidamos y nos cuidan. Nada de lo que he dicho hoy contradice eso. Lo que sí contradice es la idea de que cualquier planta en cualquier espacio siempre es beneficiosa porque es natural. Natural no siempre significa inocuo. Y la información sobre qué plantas conviven bien con nosotros y cuáles merecen estar en espacios con más ventilación o con más cuidados específicos es información que mereces tener. Tu hogar debe ser el espacio más seguro y más reparador de tu vida. Las plantas correctas, en el lugar correcto, con los cuidados correctos, contribuyen a que lo sea. Y ahora tienes la información para elegirlas. Si este tipo de análisis práctico y honesto te resulta útil, suscríbete al canal y dale a me gusta. Comparte este video con alguien que tenga muchas plantas en casa y que quizás lleve tiempo con síntomas que no ha podido explicar. Y dime en los comentarios qué plantas tienes en tu dormitorio. Leo todo y con esa información puedo preparar contenido mucho más específico para lo que tu hogar necesita. Nos vemos en el siguiente.